Buenas tardes, soy Dylan Adir Ochoa Casares y voy a explicar la simulación así como el programa de la práctica número 18 de la materia de programa microcontroladores. Bueno, lo que nos pide esta práctica es que mediante el uso de switches y un potenciómetro controlemos el movimiento de un motor, ya sea su giro y su velocidad. Bueno, el programa que yo usé para hacer tal cosa es este mismo, que bueno, como se puede ver, aquí está. Pero bueno, voy a pasar a dar una pequeña explicación de lo que usé y demás. Bueno, usé primero tres variables. Dos de ellas son para controlar el giro del motor. Y esta última es para controlar la velocidad de este mismo. Aquí se configura las entradas de la PWM y la salida. Y aquí se configura la frecuencia de la onda de PWM, que luego explicaré cómo es que saqué esta instrucción y demás. Bueno, aquí tú sacas la entrada de donde, o sea, por donde va a entrar la señal analógica del potenciómetro. Y aquí vas a poner por donde va a salir. En mi caso es el pin 13 por esta instrucción que es CCP1. Bueno, empecemos con el bucle este. Este bucle va a ser el que va a leer las entradas para poder cambiar el giro del motor. Como ven aquí es que el switch 1, que es SW1, va a ser la entrada A6 y el switch 2 es la entrada A7. Y las salidas que van conectadas al motor van a estar en cero siempre que se inicie el bucle para evitar algún problema. Si switch 1 es 0 y switch 2 es 0, ninguna de las dos salidas que van conectadas al motor va a estar activa. Por lo tanto, no se va a mover nada. Si switch 1 es 1 y switch 2 es 0, solo la primera salida, que es esta, va a estar funcional. Por lo tanto, se va a conseguir un giro horario. Okay. Si switch 2 está en 1 y el 1 está en 0, va a ocurrir lo contrario, que va a activarse la salida esta, más no esta. ¿Cierto? Algo que expliqué es que estas instrucciones son para que con esta tú puedas leer el valor del potenciómetro y almacenarlo en la variable z, y con esta tú puedes sacar el valor del potenciómetro hacia una salida de PWM que tú quieras, que es, por ejemplo, en mi caso, la 13. Y estas de abajo, pues es lo mismo con la de arriba, que es que si se activan las dos a la vez, ninguna de las dos va a funcionar. Ok, ahora, para sacar esta instrucción, yo tuve que hacer algunos cálculos para poder dividir la señal base del PIC, que son 8 MHz a 500. Lo que hice fue esto. Bueno, esta es la instrucción y estos es cada uno de los apartados que viene en esta instrucción. Como pueden ver, T2 dividido por 16, el periodo que es 249 y la escala, que esa no la cambié a como siempre la hemos usado. Para sacar la frecuencia tengo que usar este modo. Este modo lo que hace es dividir la frecuencia del pic lo suficiente como para que el periodo no quede por encima de 255. Como pueden ver, este es esta es la frecuencia del pic entre 4, entre 16
es igual a 125 kHz. El periodo se saca con la frecuencia que nos acaban de dar. 125 kHz entre 500, que es la frecuencia a la cual queremos tener el motor, menos 1 nos da el periodo, que es 249. Ahora, con el periodo podemos sacar una resistencia que apoye al potenciómetro para poder dividir la frecuencia del pic. Eso se saca con el valor de la resistencia del potenciómetro, que en mi caso son 10.000, por la diferencia entre el límite de 255 y el de 249, que nos da 10 por 6 entre el periodo. Y esto nos da la resistencia que tenemos que usar para poder dividir la frecuencia del pic. Y como digo, la escala se queda igual. La instrucción pues quedaría como quedó arriba. Y ahora vamos a pasar a ver el funcionamiento de la simulación. Ok, voy a sacar esto primero y así. Bueno, ok. Bueno. Eh, ok. Si yo activo este switch, que creo que era el 1, y ese es el 2, sí. Como ven, se va moviendo de forma horaria. Por lo cual, si es el 1. Y entre más suba yo el valor del potenciómetro, más rápido va a avanzar el motor. Y viceversa, si la bajo, va a avanzar cada vez más y más lento. Ahora, voy a hacer lo mismo con el auto switch. Si le voy subiendo, la resistencia va a ir aumentando su velocidad. Y como se puede ver en el osciloscopio, el espacio entre cada uno de los, diría, zarcillos de voltaje se hace cada vez más y más estrecho, llegando hasta parecer una línea ininterrumpida de señal, cosa que no es, porque si nos podemos fijar, hay un pequeño espacio entre cada una de ellas. Y como se ve, pues el motor está avanzando en el sentido antihorario, porque ahora lo cambié a este switch. Ok, ahora teníamos que dar una pequeña explicación de cómo era el L293, o sea, cómo funcionaba. Y yo tengo aquí en el documento un pequeño resumen de lo que es y cómo funciona. Voy a dar una pequeña explicación verbal en su caso. Bueno, el LP, no, el L2P, no, el L293D sirve como dos puentes H. Los puentes H son usados para poder cambiar el polarizado de un motor para que este se pueda mover en cierta dirección. Como pueden ver, aquí hay dos entradas, o sea, es 1, 2, o sea, es entrada 1 y entrada 2. Cada una de estas entradas corresponde a un puente H que está dentro de este mismo chip. Y las salidas del puente H salen por estas dos, que son las que le dan la polaridad al motor. Y esa es una pequeña explicación de cómo, de lo que es. Cierto, el puente H, o sea, este chip es capaz de recibir las señales de un PWM para poder cambiar incluso más el movimiento de un motor. Por eso es que funciona de forma buena con el PWM. Y pues eso sería todo.